Abusos sexuales a niños mayo de 31, 2023 agresiones en religiones, delitos hablemos de agresiones a niños en las religiones y sus excusas ante los delitos. Las agresiones a niños en el contexto religioso son un tema sumamente delicado y preocupante. Es importante destacar que todas las religiones están relacionadas con este tipo de conductas y es justo generalizar y estigmatizar a todas las creencias religiosas por casos individuos que por fe abusaron de niños. Es necesario reconocer que han habido muchos casos de abuso infantil cometido por personas dentro de todas y cada una de las instituciones religiosas en distintas partes del mundo. Las agresiones a niños en el ámbito religioso pueden ocurrir en diversas formas, desde abuso sexual hasta maltrato físico o emocional. Estos actos son profundamente condenables y deben ser tratados como delitos sin importar el contexto religioso en el que ocurran. En todos los casos, las instituciones religiosas y sus fieles han sido criticados y acusados por encubrir o ignorar denuncias de abuso infantil dentro de sus comunidades religiosas. Esto ha generado una sensación de impunidad y ha causado un daño adicional a las víctimas y a sus familias. Es importante señalar que estas conductas de encubrimiento y negación de la responsabilidad no son justificables bajo ninguna excusa. Las excusas que se han dado en algunos casos son variadas y van desde la falta de conocimiento o comprensión del problema, la protección de la reputación de la institución, la priorización de los intereses de la organización por encima de los derechos de los niños, hasta la interpretación errónea de preceptos religiosos que podrían llevar a minimizar la gravedad de los delitos o a responsabilizar y culpar a las propias víctimas. Es fundamental que las instituciones religiosas se desintegren para prevenir y abordar el abuso infantil dentro de sus comunidades. Esto incluye la implementación de políticas claras de protección infantil, la erradicación total de líderes religiosos y miembros de la comunidad en la detección y prevención del abuso, y la cooperación plena con las autoridades civiles en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. Además, es crucial que se brinde apoyo y asistencia a las víctimas y sus familias, tanto desde el ámbito sociocultural como desde el sistema de justicia y los servicios sociales. Es necesario romper el silencio y el estigma que rodea al abuso infantil dentro de instituciones religiosas y asegurarnos de que se garanticen la protección y el bienestar de los niños en todas las circunstancias. Las agresiones a niños en el contexto religioso son inaceptables y deben ser condenadas y tratadas como delitos. Las instituciones religiosas deben desintegrarse por completo, la protección de los derechos y el bienestar de los niños debe estar por encima de cualquier otra consideración, incluyendo las excusas que se puedan dar. En todos los casos, las religiones pueden ofrecer una estructura jerárquica y un entorno de confianza que podría ser explotado por abusadores. Esto se debe a que los líderes religiosos a menudo tienen una autoridad y un acceso especial a los niños, lo que puede facilitar el abuso y dificultar su denuncia. En la mayoría de contextos religiosos se han presentado excusas y mecanismos de encubrimiento para proteger a los abusadores y a las instituciones religiosas. Algunas de las excusas comunes incluyen negación. Algunas instituciones religiosas han negado la existencia del abuso o han minimizado su gravedad, atribuyéndolo a casos aislados o fallas individuales. Confidencialidad. En ocasiones se ha argumentado que los asuntos relacionados con el abuso infantil deben mantenerse en el ámbito interno de la comunidad religiosa y no ser denunciados a las autoridades civiles. Perdón y redención. Algunas religiones enfatizan la importancia del perdón y la redención, lo que puede llevar a que los abusadores sean perdonados y reincorporados a la comunidad religiosa sin un adecuado proceso de rendición de cuentas. Justificación teológica. En algunos casos se han dado interpretaciones teológicas erróneas o manipuladas para justificar o encubrir el abuso, lo que perpetúa el sufrimiento de las víctimas. Es fundamental que las religiones reconozcan la gravedad del abuso infantil y se comprometan a su desintegración de forma inmediata. Esto implica establecer políticas claras de protección infantil contra la pedofilia clerical. Además, es crucial brindar apoyo y atención a las víctimas y sus familias, proporcionando recursos y servicios de ayuda tanto desde el ámbito cultural como desde el sistema de justicia y los servicios sociales. La prevención y la lucha contra el abuso infantil en el contexto religioso requieren un enfoque multidimensional que abarque la educación, la concientización, la responsabilidad y el apoyo a las víctimas. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá proteger a los niños y garantizar su bienestar en todas las comunidades religiosas y sobre todo si son desmembradas las religiones y la religiosidad. Lamentablemente, algunas de las justificaciones que se han dado en casos de agresiones a niños en el contexto religioso incluyen interpretaciones erróneas de textos sagrados. Algunas personas pueden utilizar interpretaciones distorsionadas de textos religiosos para justificar el abuso o para culpar a las víctimas. Estas interpretaciones tergiversadas pueden utilizarse para respaldar prácticas dañinas y abusivas. El poder y la autoridad de los líderes religiosos. En ocasiones, los líderes religiosos pueden ejercer un poder significativo sobre sus seguidores y pueden abusar de esta autoridad para cometer actos de agresión contra niños. Algunos pueden argumentar que su posición especial dentro de la comunidad religiosa los exime de la responsabilidad y los hace inmunes a la rendición de cuentas. Enfoque en la salvación espiritual. Algunas religiones pueden enfocarse en la salvación espiritual y dejar de lado la protección y el bienestar físico y emocional de los niños. Esta falta de atención a las necesidades y derechos de los niños puede llevar a ignorar o minimizar los casos de abuso. Cultura del silencio y del estigma. En algunas comunidades religiosas existe una cultura del silencio y del estigma que rodea a los casos de abuso. Las víctimas y sus familias pueden sentirse desalentadas a denunciar el abuso debido a la presión social, el temor a represalias o la creencia de que hacerlo sería una traición a su fe. Es importante destacar que estas justificaciones no son válidas ni aceptables.
El abuso infantil es un delito grave que causa un daño profundo a las víctimas y viola sus derechos fundamentales. Ninguna creencia religiosa o interpretación teológica puede justificar o excusar el abuso a niños. Otra justificación que a veces se ha dado en casos de agresiones a niños en contextos religiosos es la idea de que los abusadores son casos aislados y no representan a la comunidad religiosa en su conjunto. Algunas personas pueden argumentar que estos incidentes no deben manchar la reputación de toda la religión o de sus seguidores, pero no es así y queda sucia y mugrienta de casos de pedófilos religiosos libres por las excusas de Dios o ámbitos divinos o litúrgicos espiritualizados por sus santos cojones teológicos y teodiceicos para arguir sus culpabilidades y culpar a sus victimarios. Otra justificación que se ha presentado es la idea de que el abuso infantil es un problema exclusivo de la sociedad secular y que no ocurre en el contexto religioso. Algunas personas pueden argumentar que la fe y la práctica religiosa ofrecen una mayor protección para los niños. Sin embargo, numerosos informes y casos documentados demuestran que el abuso infantil ocurre en diversos entornos, incluidos los religiosos y familiares. Es importante reconocer que ninguna institución, incluyendo las religiosas, están exentas de este problema. Es crucial recordar que ninguna justificación o excusa puede justificar el abuso a niños. Los niños merecen ser protegidos y cuidados en todos los ámbitos, incluyendo el religioso, si no muy pronto serán sentenciadas a su desaparición. Las religiones y sus seguidores serán encarcelados o llevados a psiquiátricos. Lamento que el tema sea perturbador, pero es importante abordarlo de manera completa, honesta y crítica. Aunque es difícil discutir justificaciones aún más perturbadoras, puedo mencionar algunas que se han presentado en casos de agresiones a niños en contextos religiosos. Argumento de voluntad divina. Algunas personas han justificado el abuso infantil afirmando que es parte de la voluntad de Dios o una prueba que los niños deben enfrentar para su crecimiento espiritual. Este tipo de justificación distorsiona los principios religiosos y es profundamente perjudicial para las víctimas. Supuesta protección espiritual. Algunos abusadores pueden afirmar que están curando o liberando a los niños de fuerzas malignas o influencias negativas a través del abuso. Esta justificación es completamente falsa y dañina, ya que el abuso nunca puede ser justificado o considerado como una forma de protección. Omisión y falta de responsabilidad. Algunos miembros de la comunidad religiosa pueden argumentar que no tienen la responsabilidad de intervenir o denunciar el abuso debido a la supuesta importancia de la autoridad religiosa y la creencia de que solo Dios puede juzgar y castigar a los abusadores. Esta actitud de omisión y falta de responsabilidad perpetúa el sufrimiento de las víctimas y permite que los abusadores continúen cometiendo actos atroces. Es fundamental reconocer que estas justificaciones son completamente inaceptables y no tienen fundamento ético o moral, pero si es parte de la liturgia religiosa, dejad que los niños se acerquen a mí, eso dice Cristo. El abuso infantil es un acto de violencia que causa un daño irreparable a los niños y debe ser condenado enérgicamente sin importar la excusa que se presente, como puede ser el libre albedrío, el pecado original, el castigo de la divinidad y demás excusas de ámbitos ambiguos de las fes en Dios o dioses. Es importante promover una cultura de protección de los derechos de los niños en todas las esferas de la sociedad. Esto implica educar a los líderes religiosos y a los miembros de la comunidad sobre la importancia de prevenir y abordar el abuso infantil, así como fomentar la denuncia de cualquier sospecha de abuso, sino que sean disueltas todas las religiones y que paguen impuestos como todas las demás instituciones. Las instituciones religiosas deben asumir la responsabilidad de crear ambientes seguros y de apoyo para los niños, implementando políticas de protección infantil, capacitando a su personal y colaborando con las autoridades civiles para investigar y enjuiciar a los abusadores. Pero no lo hacen. Así deberían de diluirse en la nada de donde se hicieron visibles. Un suicidio clerical como el de sus deidades o el ser